Pues nada, gracias por estar atentos a esta presentación. Y la verdad que hay miles de historias para contar, porque cada una de las personas que está allí pues tiene su historia, su familia, sus situaciones. Una historia muy cortita de las mujeres estas que vienen al taller de jabón. Una de ellas pues es una señora que, fíjate, tiene varios hijos, pero 2 de ellos tienen parálisis cerebral por diferentes causas. Ella, a pesar de ello, está allí. Ha aceptado la oportunidad de poder trabajar en la cooperativa de jabón y aunque le cueste, ella viene. A veces me contaba Damaris que viene acarreando uno de sus hijos. Bueno, muchas historias que podríamos explicar y a quien no le gusta, ¿no?, que le expliquen una historia y poner cara y poner voz y saber de quién estamos hablando. No hablar en general, sino conocer a alguien en particular. Y yo pensaba, pues hay tantas historias que compartir, pues os voy a contar una historia. Hoy os voy a hablar de una mujer también excepcional. Ella se llama Ruth. También tuvo una historia muy dura. Vivió unas situaciones muy difíciles. La Biblia tiene un libro que lleva su nombre. Es un libro breve, un libro que tiene 4 capítulos solamente. En nuestra traducción la encontramos al final del libro de Jueces. Otros eruditos pues la colocan en otros lugares de la Biblia, pero es curioso porque parece que este libro es como encender una luz en medio de la oscuridad de ese tiempo. El versículo anterior a que empiece el libro de Ruth dice que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No sé, me suena un poquito a los tiempos modernos, ¿no? El libro de Ruth es una obra muy corta, pero es una obra preciosa, muy bien elaborada. Es una obra literaria que destaca en la Biblia. Tal vez en la traducción en castellano o traducciones modernas no se puede apreciar, pero en sus originales, dicen los que estudian mucho de esto, que está preciosamente construida. Tiene belleza su prosa, el uso del lenguaje. Tristemente eso no lo podemos apreciar, pero sí que sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si está en la Biblia, es para nuestra bendición y para nuestro aprendizaje. El libro de Ruth comienza con una tragedia. Es la historia de una familia de Belén, mamá, papá y 2 hijos que se fueron de Belén, se fueron de la tierra de Israel, porque allí había hambruna, porque habían problemas. Bueno, sí, estamos en el segundo punto. La historia de una familia que tuvo que marchar por el hambre, se fue a un territorio donde no conocían a Dios, a la tierra de Moab. Moab era un lugar donde adoraban un montón de dioses, eran politeístas. Bueno, Dios que conocían, Dios que adoraban, les daba igual todo, creían en todo, menos en Jehová, Dios de los ejércitos. También me suena mucho a la época moderna. El que no cree en Jesús se lo cree todo. Pues mirar, en este libro también destaca de una manera sobrenatural la provisión, la compasión y la misericordia de Dios. En este libro también encontramos, y ese es el nombre que le he dado a esta reflexión, una historia de fidelidad. En este libro, pues lo vamos a resumir, no lo podemos leer, obviamente. Supongo que lo conocéis, y si no, pues leedlo. ¿Verdad? ¿A quién no le gusta una bonita historia de amor? Pues leer el libro de Ruth, porque mirar, tiene un inicio, tiene un montón de nudos y cambios de guión, un desarrollo y una conclusión. ¡Wow! El chico termina con la chica, o sea, bonita, ¿vale? Leeros el libro de Ruth. Encontramos entonces, os decía, muchas señales de fidelidad. Y es un libro que habla de ello. Igual para los que no conocéis la historia de Ruth, os lo resumo rápidamente. Una familia, papá, mamá, Elimelech y Noemí, y 2 hijos que marchan a una ciudad vecina enemiga del pueblo de Israel. En ese pueblo enemigo, digamos, los hijos se casan con chicas de allí. Una de estas chicas se llama Ruth, ¿vale? Pues pasa el tiempo,
muere el marido de Noemí, mueren sus hijos y se queda sola la señora, con la familia con la que empieza la historia, se queda sola con sus nueras. Una de sus nueras es Ruth, ¿vale? Así empieza la historia. Muerte, 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 la suegra con las nueras en territorio enemigo. Y la suegra les dice a sus nueras: chicas, mirar, yo me voy a volver a mi pueblo, a Belén. En esa época, ser viudo, pobre, mujer, era de lo más triste, de las minorías más necesitadas. Así que mirar, yo por lo menos me vuelvo a mi tierra y vosotros, pues, volveros, quedaros aquí. Una de las nueras dice, vale, pero la otra le dice a Noemí, yo me vuelvo contigo. Y encontramos esos versículos, sí, los vamos a leer. En Ruth 1:16, Ruth le dice a su suegra, no me pidas que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Le dijo unas frases que a veces utilizamos, igual de una manera no muy correcta, en las bodas, ¿no? Cuando decimos, donde tú vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero se lo dijo una nuera a su suegra. Es curioso. Encontramos la primera gran muestra de fidelidad. Ruth fue fiel. Mirar, una cosa es decir, yo iré, como dijo Ruth. Otra cosa es ir, porque Ruth sí que fue. También le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Una cosa es decir y otra es hacer. Noemí aceptó al Dios de Israel, como podemos ver en el resto de la historia. Ruth fue una mujer fiel, comprometida con la palabra que había dado. Además, dejó su pasada manera de vivir y aceptó al Dios que tenía Noemí. Ruth fue una mujer fiel que cumplía con lo que hacía. En nuestra propia vida, ¿cuántas veces nos comprometemos? Señor, pues ahora sí, perdón, volvemos a comenzar. El Señor, su misericordia y su fidelidad se renueva cada mañana, afortunadamente, para nosotros. Siempre podemos volver a Él. Y ante la necesidad, volver a restablecer nuestra relación con el Señor. Ante los problemas, Ruth tomó la iniciativa de quedarse con su suegra, de cuidar de ella, de acompañarla. Procuró su bienestar. En esta historia destaca que Ruth fue fiel en su momento. Ella cumplió lo que se esperaba de una mujer que amaba a Jehová. El segundo gran personaje que encontramos en esta historia, voy a ir rápido, voy a cortar cositas, pero bueno, quiero seguir destacando el segundo punto, que otro personaje que encontramos en esta historia, esto es como una serie de Netflix, voy haciendo trailers rápido, ¿no? Podemos pasar al segundo. Mirar, cuando Ruth con su nuera Noemí se vuelven al pueblo de Belén, en esa época había unas costumbres que era que quien se quedaba viuda, claro, perdía como el nombre del esposo, las tierras, las propiedades. Una mujer en aquella época no tenía nada, no tenía derecho a tener nada, no tenía ni voz ni voto. También me suena a años anteriores aquí, ¿no? Pobre Ruth, pobre Noemí. Pero Noemí le dice, mira, Dios ha provisto unas leyes que ha dicho que a los pobres, a los huérfanos, a los extranjeros hay que cuidarlos. Así que en los campos de Israel siempre va a quedar trigo, nunca se va a cosechar hasta la orilla para que el pobre pueda ir a cosechar para sí mismo. Además hay otra ley que dice que en todas las familias hay una persona que va a ser el encargado de que cuando hay alguien en mucha necesidad, lo va a rescatar, ¿vale? Va a cuidar de él y va a proveer para él. En esa época se llamaba como el ayudador o el redentor, fijaros, es curioso el término, ¿no? Y este era Booz,
Booz también era un hombre que amaba a Dios y resulta que era el pariente que podía ayudar a estas dos mujeres. Si leyéramos la historia, porfa, leerlo, porque la verdad que es muy enriquecedora. Vemos que este hombre Booz conocía las leyes de Jehová, porque le dijo a sus empleados: no seguéis hasta la orilla, porque siempre hay pobres entre nosotros, que ellos puedan venir a cosechar. No les humilléis, no les avergoncéis, porque vosotros también fuisteis extranjeros en Egipto y también pasasteis necesidad. Vos conocía la ley que había sido dada al pueblo de Israel, cuidaba a los pobres, era un hombre compasivo. Y la bondad que Dios nos pide no ha perdido vigencia. La bondad, la misericordia, el identificarnos con el que está en necesidad, como ha compartido David, Damaris, es una opción ir a Burkina Faso. Ayudar, ser generoso y bondadoso con el que está en necesidad, podemos hacerlo aquí y ahora. Estas son historias de necesidad universales. Vos también leemos en la palabra que era conforme al corazón de Dios. Porque cuando él llegaba a su empresa, a su campo, a donde cosechaba la gente, ¿sabéis cómo les saludaba? Les decía: Jehová sea con vosotros. Y esta mañana algunas chicas al entrar también me dijeron: ¿qué me dijisteis? Dios te ama. Jehová sea con vosotros. Dios te ama. Que Dios esté contigo. Dios te ama. Pues así saludaba Booz en los campos de Belén. Y bueno, yo puedo saludar así, pero ¿sabéis qué les contestaban los del campo? Le decían: Dios te bendiga, Booz. Booz era conocido por ser un hombre que amaba a Dios, bondadoso y amable con el necesitado. En este libro vemos cómo Booz también fue fiel. Y Booz también fue, fijaros qué interesante es como un prototipo de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando leemos la historia de Booz, nos hace pensar cómo se parece a cuando vendría el Redentor definitivo, el Salvador definitivo, el que nos iba a rescatar para siempre de la necesidad, de la pena y de nuestro vacío interior. Así que Booz fue un hombre fiel en su época. Y la Escritura, pues, nos da toda la fuerza simbólica que tiene ser un redentor, rescatar a alguien, pagar el precio por esa persona. Es un poco como cuando estudiamos al rey David, para entender que Jesús también fue rey, esa realeza del Mesías prometido, o también otra figura semejante, Melquisedec, el sacerdote. También eso nos hace pensar en el sacerdocio perfecto que un día ejercería nuestro Señor. Ruth fue fiel, Booz fue fiel. El tercer punto, esta historia está atravesada por la fidelidad de Dios. Si Ruth fue fiel en su tiempo, si Booz fue fiel en su tiempo, Dios es fiel a lo largo de la historia, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Amén. Es el Dios de Ruth, fue el Dios de Ruth, fue el Dios de Booz, de Noemí, y es nuestro Dios. Si proveyó para ellas, ¿cómo no va a proveer para mí? Dios sigue trabajando en el mundo. Su gracia y su promesa de redención sigue vigente. Y ahora fijaros, tenemos todo el canon bíblico, toda la Biblia ya terminada. Podemos leer cómo acabó el último capítulo de Ruth. Además sabemos que Jesús vino, que el reino de Dios irrumpió en la tierra. También lo sabemos, tenemos toda la historia. Ahora que ya sabemos toda la historia, somos más responsables de lo que sabemos. Hay personas que fueron fieles y Dios siempre ha sido fiel. Al recordar todo esto, miremos a nuestro interior, porque Dios también quiere
usarnos. También somos los protagonistas de nuestra propia historia. También hay un libro que lleva tu nombre. También hay un libro que se llama Sara Martínez. Bueno, otro nombre no me sé. Me podría decir, pero bueno. Esther, el libro que se llama Esther, y que lo hay también. Bueno, este se llama Esther Pellicé, ¿vale? Cuenta tu historia. Cuenta tu historia. Y en esta historia, vemos la siguiente diapositiva, nos podemos preguntar, Dios nos da el privilegio de serlo, pero yo, ¿seré fiel? ¿Realmente entenderé el propósito que Dios tiene en mi vida? Mirar, si pensamos un poquito, vemos la mano de Dios, vemos su fidelidad en nuestra vida. Y si no la ves, pues piensa un poco más. Esfuérzate un pelín más y verás que sí. Y Dios nunca nos deja a mitad, Dios completa su obra. Esta historia es fascinante. Cuenta cómo Noemí se sentía vacía, se sentía amargada, cómo al principio se conformaba con restos de comida que traía su nuera del campo. O sea, una historia que empezó y tuvo un buen final. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. ¿Yo seré fiel? Dios usó a Noemí para dar testimonio a Ruth, porque difícilmente Ruth hubiera dicho, tu Dios será mi Dios, si no hubiera conocido a ese Dios en la vida de Noemí. Dios usó a Noemí para dar testimonio a Ruth. Dios usó a Booz para cuidar de ambas. Dios luego volvió a usar a Noemí para bendecir a su suegra, ayudarla, para estar con ella. Dios completa su obra. Qué privilegio ser parte de la obra de Dios. Qué privilegio dejarnos en sus manos y confiar a pesar de las circunstancias difíciles. Ellas vivieron unas circunstancias terribles. Por el momento histórico, por su condición, por la tierra en donde estaban. Las aplicaciones que podemos sacar, ¿sí? Le damos a la siguiente. Hay aplicaciones, hay muchas aplicaciones que podemos sacar y disfrutar de este pasaje, pero sobre todo, si nos hemos de quedar con algo, confiemos. Confiemos en el Señor. Es fácil decir, mirar, confiemos en el Señor. Es fácil decir, pero ¿es una realidad en nuestra vida? Confiar en la providencia del Señor en los detalles cotidianos, en nuestro día a día, aún en medio de las dificultades. Su gracia es tan grande que nos ha dado, bueno, y podríamos enumerarlo si tuviéramos más tiempo, ¿no? Porque nos enriqueceríamos unos a otros. En la historia de Ruth, lo más grande que recibió Ruth y Noemí es volver a pertenecer a una familia. Ellas fueron redimidas, volvían a tener un hogar, ya no estaban abandonadas, tenían una familia. Y fijaros que ese es uno de los mayores privilegios que tenemos en el Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en ser hechos hijos de Dios. ¿Lo sabemos de memoria? Recordémoslo, confiemos en es el mismo Señor, hoy, ayer y por los siglos. ¡Cuán grande es su amor! El segundo pensamiento que me gustaría que nos quedáramos de esta mañana y de esta breve reflexión es esa responsabilidad de los unos por los otros, el amarnos los unos por los otros. ¿Es una ocurrencia de misión mía o de los hermanos, de los pastores de esta iglesia? El Señor nos dice, amarás al Señor, y segundo, amaros entre vosotros. Mirar, no descuidemos esa responsabilidad, porque no solamente nos beneficia, porque si nos amamos unos a otros, pues todos me amaréis a mí, todos amaremos a la hermana, todos nos amaremos, tendremos una red de soporte que nos ayudará a salir adelante ante las dificultades. Y además, mirad lo que dijo Jesús en sus últimos momentos antes de ser prendido. Orando dijo,
En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. O sea que además de beneficiarnos a nosotros mismos, damos testimonio de que Dios está vivo en nosotros. Y nuestra unidad también le muestra al mundo que Dios es real. Unidos para que el mundo crea. De nada vale involucrarnos en ONGs, en campañas evangelísticas, en obras sociales. De nada vale si nuestro motor, nuestro corazón no está puesto en las manos del Señor y somos esa luz que Él quiere. Por tanto, el tercer punto es: cuidemos nuestra relación con Dios. No descuidemos nuestra relación con Dios. Si hay algún grande momento de esta historia, el giro de esta historia, todo cambió o todo hizo un clic cuando Ruth dice, contra todo pronóstico, tu Dios será mi Dios. Noemí mostró, como decíamos antes, a pesar de las circunstancias, quién era su Dios. Y así lo pudo ver Ruth. Noemí estaba pasándola mal, Noemí era pobre, Noemí era viuda. Bueno, hay situaciones de todo tipo. También podemos reflejar al Señor desde la felicidad de estar bien, de sentirnos completos en Él. El testimonio de una persona cambió el rumbo de esa historia. Y hoy también, historia de uno, la historia de uno, la historia de uno, de cada uno de nosotros puede cambiar el rumbo tuyo, obvio, pero de los que te rodean también. Y la historia, pues como os lo vais a leer, ¿cómo termina el de esta historia? Mirad, este Redentor conoció a Ruth. Ruth obedeció, fue fiel, fue digna. Booz no se aprovechó de su estatus, respetó a Ruth porque veía en ella una mujer que también amaba a Yahvé, amaba a Jehová. Y la historia acabó en que ellos se casaron, tuvieron un niño, y aquí podríamos decir qué bonito acabó la historia. Pues sabéis, no, aún hay más. ¿Sabéis qué pasó? Que este niño fue el abuelo del rey David. ¡Wow! Dices, ¿Noemí lo sabía? ¿Lo supo? No. Ay, Noemí, lloraste, sufriste, pero si hubieras sabido, Noemí, si hubieras sabido que tu tataranieto, bisnieto, iba a ser el gran rey David. ¡Wow, Noemí! Ruth, si hubieras sabido que de tu vientre saldría Obed, que Obed tendría hijos, uno sería Isaí, que Isaí tendría 7 hijos y que el más pequeñito iba a ser ungido el rey de Israel. ¡Wow! Si hubieras sabido. Mirad, nuestra vida es igual. Si hubiéramos sabido, si supiéramos los planes que tiene Dios para nuestra vida, si pudiéramos ver por una rendijita que lo que hacemos hoy va a tener fruto el día de mañana. Dios es el Dios de las pequeñas cosas, del ordinario, pero también es el Dios de lo extraordinario. Dios no se queda con las migajas. Así que, pues, mirad, terminamos con la última diapositiva porque esta no es simplemente una historia de fidelidad, es también nuestra propia historia de redención. Sé que vamos mal de tiempo, pero bueno, me hubiera encantado, igual ya no lo hacemos, el pastor lo que diga, pero en la canción que enseñasteis, ¿ves que viene también? Señor, has sido bueno, has sido tan fiel, que podamos recordarlo, que podamos dar gracias al Señor, porque nuestra historia no acaba, ¿vale? Tus oraciones, tus alegrías y tus tristezas están recogidas en las manos del Señor, y lo que no veamos hoy lo veremos en el cielo. Así que termino con una oración, lo que me digan, o con la canción. Si queréis la oración para terminar o queréis la canción. Las dos cosas. Pues bueno,
Invitamos al grupo de alabanza entonces y vamos a terminar cantando en oración, porque la canción dice, Dios ha sido bueno. Y aprovechémoslo para recordar esas cosas en las que ha sido bueno en nuestro corazón. Y demos gracias al Señor porque dio el paso de buscarnos, dio el paso de rescatarnos y de hacernos sus hijos. Gracias por su fidelidad a pesar nuestro. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Iglesia de Gallola. Muy bien, pues terminemos con esta canción. Solamente recordar que tenemos 3 temas en el día de hoy. La tómbola en el segundo piso, matrimonios a mediodía y los jóvenes por la tarde. Molt bé. Look at